Regresamos, amable auditorio. El licenciado Benjamín Vázquez Merino, la delincuencia. ¿Disminuye con la despenalización de la marihuana? Esas personas que se dedican a delinquir, al momento que se les acabe, que digan, bueno, yo me dedicaba a cosechar marihuana, a comercializar marihuana, ya se legalizó, me voy a dedicar a ser un hombre de bien, ¿va a seguir delinquiendo? ¿Va a seguir trabajando en otra industria como la extorsión, el secuestro, la trata de blancas, etcétera? ¿Comercializar otras drogas? Primero tendríamos que ver, y ahí sería importante la estadística, en cuanto a la delincuencia, en cuanto al crimen organizado, ¿qué parte de la delincuencia está ligada a la producción, a la comercialización de la marihuana? Y yo pienso que es una parte mínima, primero. Segundo, quienes se dedican a la producción de marihuana, generalmente los campesinos que prestan sus parcelas para el cultivo de la marihuana, es porque han sido víctimas de los coyotes, porque se han dedicado a sembrar jitomate, cualquier otra variedad de legumbres o de hortalizas, y que obviamente han sido víctimas que es otra AMPA, ¿sí?, de los coyotes que acaparan todos los productos agrícolas, y que entonces dicen, bueno, pues mejor me acojo a un sector que es el crimen organizado, que me va a proteger y que además me da un buen precio, me da un buen pago por permitir el uso de mi parcela. Ahí era lo que decía, tendríamos que ver qué parte de esa delincuencia organizada está relacionada precisamente tanto con la producción como con la comercialización de la marihuana. Y vamos a ver que es una parte mínima. Además, Benjamín, mira, se dice mucho en relación al tema de la delincuencia, se toma mucho el ejemplo de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Y dicen, en el tiempo de la prohibición había la violencia y todo. Si nosotros recordamos todo lo que es el desarrollo del crimen organizado, específicamente de la Cosa Nostra, de la mafia italiana en los Estados Unidos, realmente el tema de la prohibición llega hasta los años 30 y efectivamente hay personajes como Al Capone, como Bux Moran en ese momento, que efectivamente eran los dueños del tráfico del alcohol y efectivamente eran grupos muy violentos. Pero era un pretexto. Sí, porque luego cuando se quita la prohibición del alcohol, de todos modos existen. Ellos continúan. Y continúan, y aquí lo vemos, por ejemplo, en la novela de Mario Puzo del Padrino, que es una gran crónica de todo lo que es la delincuencia organizada de los 50s y de los 60s en los Estados Unidos. Vemos cómo se dedican al juego, a la venta de protección, a la extorsión, al control de sindicatos. Diversifican su actividad. Diversifican la actividad. Y todavía más allá, cuando llegan a proponerle a Vito Corleone la venta de drogas, cuando él no quiere entrar a ese negocio, entonces es cuando atentan contra su vida. Y si vemos las secuelas de la novela de Mario Puzo, que repito, es una gran crónica de lo que es la historia real, que han consignado historiadores reales de la mafia en los Estados Unidos, definitivamente emigran hacia el tráfico de drogas y siguen con los negocios de prostitución, de trata de blancas, de juego, etcétera, etcétera. Es decir, la venta del alcohol, o el pretexto que nos quieren vender para la legalización de la marihuana, diciendo, es que acuérdense que cuando el alcohol estaba prohibido había violencia en Estados Unidos. La violencia no se quitó cuando se quitó la prohibición, simplemente se dedicaron a otro negocio, negocio igualmente ilícito. Entonces, el tema de la delincuencia yo no veo por ningún lado que sea una justificación. Era un pretexto para continuar con la violencia, para justificar la violencia, pero esa violencia siguió, y en México tampoco se acabaría con la simple legalización de la marihuana, porque quedarían muchos temas, muchas actividades como otro tipo de drogas, como continuamos con la extorsión, el secuestro, la trata de blancas, los casinos clandestinos, etcétera, y que todo esto continuaría siendo tema para la violencia, siendo pretexto para la violencia. No es verdad que si les quitas esa actividad, por ende les vas a disminuir las ganancias, va a disminuir la criminalidad, porque igual como lo refieren, se van a dedicarse muy seguramente a alguna actividad ilícita. Es que si le disminuyes un ingreso, van a buscar equilibrarlo de otra manera y van a buscar otra actividad, y no saben hacer actividades lícitas, saben hacer actividades ilícitas, pues van a buscar otra actividad ilícita. Además, el origen de ese tipo de actividades en nuestra sociedad son la falta de oportunidades legales, legítimas de trabajo. La falta de oportunidad de trabajo de la gente hace que se dedique a ese tipo de actividades. ¿Qué tenemos que hacer para caminar hacia no solamente
despenalizando la marihuana, podemos sanear nuestro sistema. ¿Qué podemos hacer? Fortalecer nuestras instituciones en procuración, administración, de salud, por ejemplo, fortalecer los empleos, que nuestro Estado fortalezca el empleo para tener a nuestros jóvenes ocupados, trabajar en el tema de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer para evitar legalizar la marihuana? ¿Cuál es la expectativa que puede tener un joven de 18, 19 años a futuro? Su expectativa, así en general, puede ser formar un patrimonio, comprar una casa, formar una familia, tener una esposa, tener unos hijos. Ese es el modelo social tradicional. Y tener una estabilidad laboral. Tener una estabilidad, un ingreso que le permita también ciertos gustos, etcétera. Si esto no lo consigue de manera legal, lo va a conseguir de manera ilegal. Es decir, los fines van a ser los mismos. Va a ser esa estabilidad, va a ser esa parte afectiva. Lo que pasa es que esa parte afectiva se va a convertir en algo meramente eventual, ya no va a ser estable. La parte económica no va a ser a partir del trabajo, sino de la manera en que lo pueda lograr. A eso agrégale el factor de la adrenalina que genera vivir al margen de la ley, y que su expectativa de vida se reduzca a 30 años porque corre el riesgo de que sea asesinado. Bueno, pues sí, nada más que ya vivió intensamente. Es decir, no hay una oferta que a un gran sector de la población le resulte atractivo para poder recurrir a los valores tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Independientemente de establecer buenas leyes que puedan controlar el tema de la delincuencia, establecer comisiones anticorrupción, establecer sistemas de administración de justicia que realmente sean eficaces, no lo puedes lograr si no va acompañado de una estabilidad económica en el país, de veras oportunidades serias para que pueda resultar atractivo el vivir dentro de la legalidad y que sobre todo realmente pueda existir esa posibilidad de transitar de una clase social a otra. La movilidad social, donde se daba el que si yo tengo un origen humilde, pero el trabajo me hace escalar socialmente, pues, escalas sociales, vamos, eso no lo podemos negar de ninguna manera, que existen esos niveles dentro de la sociedad, precisamente el ir buscando colocarse mejor era lo que hacía que pudiéramos encontrar estos personajes que se hacían a ellos mismos y que generaban verdaderas instituciones. Que tenían un incentivo. Así es, y ahora no hay expectativas. Doy un ejemplo. Alejo Peralta, que en su momento fundó las empresas IUSA, que ahora lo conocemos por la fabricación de los medidores que están en todas las casas del consumo de energía eléctrica, que fue propietario de los Diablos Rojos en el equipo de béisbol, que creó la ganadería de Pastejé, etcétera. O sea, todo lo que hizo Alejo Peralta. Alejo Peralta era un niño que a los 10 años se iba a meter a los basureros a conseguir latas de hojalata para cortar los círculos y venderlos a una fábrica de veladoras. Ese fue el origen de la fortuna de Alejo Peralta. Pero él tenía la expectativa de, con el ingenio que tuvo, poder progresar y llegar hasta donde llegó. Digo, esto es una biografía que Luis Suárez escribe, maravillosa, sobre Alejo Peralta, porque había las oportunidades para poderlo hacer. Ahorita, si tú le dices a un niño de 10 años que va a progresar a partir de irse a meter a un basurero, será porque ahí va a encontrar qué comer. Entonces no es el mismo México. No podemos pedirles a los jóvenes, aléjense de las drogas, no hagan esto, no hagan lo otro, si no se aportan soluciones por parte del Estado mexicano. Y si lo combinamos con esa falta de prevención, con esa falta de estrategias para prevención y para atención a las adicciones, y le agregamos todavía un tercer ingrediente que no hemos podido abatir, el desempleo. Se viene a generar toda esta problemática que hoy tenemos. Y además, algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, la falta de valores. No se les inculcan valores. Si se les inculcaran valores cuando se hablara de este tema, no tendríamos ni siquiera que tratarlo porque todo el mundo lo rechazaría sistemáticamente en busca o en pro de cuestiones de trabajo legal, de progreso de una manera honesta, lícita. Sin embargo, la falta de valores derivada desde que el presidente Echeverría le dio la chapa a la educación trayendo los modelos chilenos, desde entonces empezó a haber un decaimiento y una falta de valores en nuestra educación, de formación en las escuelas. Y obviamente esta formación en las escuelas, que no pudo ser suplida en los hogares, nos ha dado como consecuencia las crisis sociales que
que vivimos en la actualidad. Y entonces aquí lo que tenemos que buscar, desde luego, sería las cuestiones de carácter educativo, formativo en el hogar, los valores, y ocupacional, la falta de empleos. Definitivamente. Y bueno, ahora que tenemos de moda los tratados internacionales en nuestro país, que no son nuevos. No. Sin embargo, con la reforma al artículo 1, pues se han estado hablando mucho de ellos, ¿no? Se equiparan los tratados internacionales, nuestra Constitución los equipara a la propia Constitución. Ahora bien, el problema es que esos tratados internacionales en muchas ocasiones no obedecen a nuestra forma de pensar, sino que nos obedecen más bien a como quisiéramos pensar. Vemos un país desarrollado y quisiéramos ser como ellos, quisiéramos imitarlos, quisiéramos vivir como ellos, sin cambiar primero nuestra idiosincrasia. ¿Legalizar la marihuana no atenta contra el derecho a la salud para nuestros menores? Hombre, lo que pasa es que depende de la perspectiva, y eso es lo grave, depende de la perspectiva de que lo veas, porque por un lado alguien te podría decir, bueno, es que al contrario, forma parte de un servicio que el Estado eventualmente pudiera permitirme por ser adicto, pero por otro lado es, no, sí atenta contra mi derecho a la salud. ¿Por qué? Porque yo voy en contra del consumo. Y ahí tiene que ver, me regreso al tema, si la autorizas para fines terapéuticos o si la autorizas para fines recreativos. Yo estoy convencido que autorizarla para fines terapéuticos pudiera, en algunos casos, tener alguna justificación. Pero autorizarla con fines recreativos definitivamente es un atentado contra la sociedad. Y entonces va a pasar lo mismo que con el tabaco. Los fumadores pasivos. Así es. ¿Tienen derecho a su salud? Exactamente. Que tienen derecho a su salud. Exactamente, claro, claro. Hay un país, me parece, me corrigen si me equivoco, creo que es Uruguay, que en días pasados ya dio este paso en legalizar la marihuana y ahora están preocupando por la producción, por la comercialización, por el consumo, por aquellas estrategias de prevención para los adictos, de tratamiento, etcétera. Así es. Ahora, no debemos de perder de vista, ya que estás tocando el tema internacional, de un detalle, Tenemos compromisos internacionales, como es el caso de la Convención de Palermo para combatir la delincuencia transnacional y otras, Sí. en donde no podemos nosotros perder de vista que por querer solucionar aparentemente un problema interno puede desencajar a México del sistema de la Organización de Estados Americanos o del sistema de Naciones Unidas o de la relación con los Estados Unidos. Por pretender a este paso. Así es decir, a fin de cuentas no podemos negar la relación comercial que tenemos con los Estados Unidos, y los Estados Unidos, aun y cuando estén legalizando, recordemos que ellos pudieran, si se les representa un riesgo, establecer sanciones económicas para México si Sí. lo hicieran. Naciones Unidas pudiera, en el marco de la Convención de Palermo, decir, eso, el legalizar el consumo puede atentar contra la Convención de Palermo y entonces ser excluidos del sistema de protección de Naciones Unidas. O la Organización de Estados Americanos lo mismo. Es decir, no debemos de perder de vista también eso. Efectivamente, para allá iba con el comentario de los tratados internacionales, las repercusiones que a nivel internacional puede tener nuestro país Sí. por... Sanciones económicas, tan fácil como eso. Así es. Perfecto. Pues lamentablemente se nos termina el tiempo. No nos resta más que agradecerle al licenciado Benjamín, al licenciado Gracias Jorge, por la su invitación. presencia en este panel. Yo creo que el tema que hoy tratamos es un tema, sí espinoso, pero que alguien lo tiene que tratar, y se debe tratar desde un enfoque responsable, donde no nos ganen el tema de los discursos protagonistas, sino analizar verdaderamente cuál es la problemática de nuestro México, de nuestros hijos, de nuestras familias, para juntos buscar una solución. Le agradecemos a usted que nos sigue, el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en este programa Foro Potosino. Muy buenas noches.